¿Sabemos realmente todo acerca de las proteínas? A continuación lo podremos ver en este vídeo. Bueno, el tema de la proteína creo que es algo que la mayoría podéis conocer, que la mayoría evidentemente habéis oído y que la gran inmensa mayoría a nivel deportivo os habréis informado en algún momento. Y ciertamente tenemos mucha información disponible en internet, mucha información que hace referencia al tema de la fase de construcción, de regeneración, es decir, una serie de elementos que todos vosotros podéis ser conocedores. Quiero daros en este vídeo una noción un poquito distinta de realmente a lo mejor otro enfoque de la proteína. Otro enfoque en el sentido de cómo puede también interaccionar en nuestro organismo. Porque realmente, aparte de esa función de construcción, de esa función de regeneración, tenemos la capacidad de sintetizar hormonas, enzimas, transportar oxígeno, transportar hierro y otra serie de funciones que nos proporciona este macronutriente. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que se me viene y que se os tiene que venir a la cabeza? La importancia realmente que tiene la correcta asimilación de la proteína. Y aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? La proteína es el macronutriente que más interacciona con el sistema inmunológico. ¿Por qué? Por los antígenos. Es decir, al ingerir mucha cantidad de proteína, y en consulta muchas veces los pacientes me denotan este tipo de sensación, 4, 5 ingestas al día con carne blanca, mucha repetición de pollo. Por eso yo abogo, en primera instancia, a darle un aporte muy distinto proteico a lo largo del día en función de la tipología de proteína. Carne de ave, carne incluso de cerdo, como la cinta del homosinado bar, que es muy magra, carne de ternera, huevo, incluso en algún momento, fíjate, proteína vegetal, porque al final es aquella que menos interacciona frente a esto que os voy a contar del sistema inmunológico, pero realmente lo que quiero que entendáis de la proteína es que la interacción antígeno-anticuerpo solo se da con este macronutriente y es aquello que está afectando en mayor proporción a que se descompense todo el sistema inmunológico. Y haciendo alusión a vídeos anteriores en el que hablábamos de la salud intestinal, del entorno intestinal, realmente que empiece a haber esta alteración en el sistema inmunológico por un abuso de la proteína, que ahora veremos también que repercute en otras cosas, pero que empiece a haber una sensación inestable a nivel del sistema inmunológico, puede empezar a repercutir en todo ese entorno intestinal que hemos tratado de cuidar. Por lo tanto, el tema de las repeticiones, como bien he dicho, de siempre el mismo tipo de proteína, muchas veces a lo largo del día no va a beneficiar en absoluto. Evidentemente, si tenemos unos requerimientos proteicos, hacer énfasis en realizar ese requerimiento proteico, pero obtenido de distintas fuentes, para que no se dé esa reacción antígeno-anticuerpo y produzca esa alteración del sistema inmunológico que luego a su vez empieza a denotar en todas estas características negativas que pueden acontecer a posteriori. Y segundo, muy importante, asegurarnos la correcta asimilación de las proteínas que estamos incorporando, ya sea en suplemento o ya sea en alimento. Por lo tanto, atendiendo al tema de la alimentación y a estos detalles que os acabo de comentar, es importante también que podamos tener o podamos barajar estrategias que hagan que esa asimilación de la proteína se pueda realizar en mejor proporción. ¿Cómo? Con enzimas. ¿Qué nos aportan enzimas? Por ejemplo, la piña, la papaya, tanto la bromelaína como la papaína, que son enzimas proteolíticas y que nos aseguran un correcto o como mínimo mejor funcionamiento en el metabolismo proteico a la hora de asimilar, a la hora de descomponer en aminoácidos y a la hora de metabolizar esa proteína. Adicionalmente, un poquito al tema de la absorción de esta proteína, hay que tener en cuenta que esa parte nitrogenada por la que están formada, y no quiero meterme en muchos detalles técnicos, evidentemente sobrecarga a nivel renal al organismo. Por lo tanto, un indicio adicional de que realmente la correcta absorción de la proteína y la correcta inclusión en la alimentación, y ahora hablaremos de suplementos, es súper importante para no causar un entorno negativo en nuestro organismo, un entorno negativo que al final empieza a descompensar otra serie de parámetros y sobre todo
como dije en uno de los primeros vídeos, el tema de la salud intestinal. Y al final podéis ver el vínculo que existe entre tener en consideración una cosa y la otra, entre tener una sinergia en todo aquello que hacemos, ya no solo con tema de suplementación deportiva, con el tema de alimentación, como hablábamos con el tema de los hidratos de carbono, hay que tener una correcta sinergia y saber un poco la implicación en este caso y con el título de este vídeo, el por qué, si sabemos todo sobre la proteína, porque hay muchas veces que obviamos esta información. ¿Qué sucede? Que luego a lo mejor tenemos unos objetivos a nivel musculares, a nivel anabólicos, queremos coger peso y nos pautan o pautamos una ingesta de proteína de X gramos por cada kilogramo de peso, 2,5, 2,2, cantidades importantes ya a lo largo del día. Cuando con la alimentación vemos realmente que esa cantidad de proteína se vuelve muy extensa, una estrategia muy positiva es la de adquirir productos de buena calidad, como siempre abogo, por materias primas, por patentes, cosas que realmente nos estén dando una información verídica de que todo aquello que compramos está siendo muy productivo tanto para nuestra evolución deportiva como para nuestra salud. Y es aquí donde me da mucha confianza aquellas marcas que concretan y que establecen también una relación entre ya no solo la calidad de la proteína, sino la capacidad de absorción de esa proteína de calidad. Y me gusta mucho cómo NIT ha trabajado, porque realmente han utilizado enzimas digestivas proteolíticas, proteasa, para establecer esta correcta asimilación, y la han reforzado con zinc que activa esa enzima para que esa misma proteína que nos estamos tomando, para que lo entendáis, el organismo tiene que trabajar en menos proporción para asimilarla. Adicionalmente es una proteína que viene edulcorada, a diferencia de otras, con stevia y sucralosa, que para mí la sucralosa es el segundo mejor edulcorante que se puede incluir en un producto de suplementación deportiva. En primera instancia, stevia. Y la stevia, deciros y recordaros en un pequeño inciso que es también insulinomodulador. Esto que hablábamos en el vídeo de la resistencia a la insulina, la importancia, pues bien, la stevia hace que también tengamos esa mayor facilidad, por lo tanto, doble beneficio. Y utiliza la materia prima de la casa Bolac, del suero de leche, que también nos proporciona la confianza de que es algo constatado a nivel de calidad alimentaria, a nivel de calidad de producción, y aparte de la materia prima, procesos químicos de fabricación que emplean no desnaturalizan la proteína, hacen que tenga una biodisponibilidad alta. Por lo tanto, es algo que a día de hoy tenemos que tener muy en cuenta. Todo aquello que adquiramos que cumpla unos mínimos requisitos, con unos sellos de calidad y con todas las cosas que he comentado, para que luego no tengamos esos inconvenientes a nivel digestivo, a nivel intestinal, a nivel del sistema inmunológico, y esas alteraciones que luego nos pueden suponer un cese en nuestra preparación, un cese en nuestro deporte, un cese incluso en nuestra vida cotidiana, cuando ya empezamos a ver pues esos malestares que impiden tener un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Así que espero que con esta pequeña información adicional, que no sé si todos vosotros conoceréis, acerca del sistema inmunológico y la implicación de la proteína como macronutriente, sepáis un poco discernir entre aquel suplemento de proteína que tenéis que adquirir, cantidades de proteína que tenéis que incluir, que os haya servido, que os hayáis podido identificar, como he dicho en vídeos anteriores, y nada, que a la hora de adquirir una proteína sepáis un poco dónde está el énfasis de la calidad. Espero que os haya gustado, que os haya resultado sobre todo útil, que os hayáis podido identificar con ciertas sensaciones que hayáis podido tener en momentos donde hayáis incluido mucha proteína, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.